En este video estaremos viendo lo que es Responsive Web Design o básicamente hacer tu sitio web adaptable a diferentes dispositivos. Hoy en día los usuarios navegan desde diferentes dispositivos, ¿no? Incluso desde el celular, un reloj, una tablet, una televisión o una computadora de escritorio, cada una con diferentes tamaños de pantalla. Para poderle dar a los usuarios una buena experiencia, hubo algunos enfoques anteriores que en realidad no funcionaron, pero aún se ven de hecho hoy en día. Era crear, por ejemplo, un sitio web principal. Desde ese podías entrar en una computadora, en una laptop, etc. Y si utilizabas un teléfono, te mandaba, por ejemplo, móvil.sitioweb.com o también m.sitioweb.com. Ese enfoque aún lo utiliza, por ejemplo, Facebook. Y si entrabas desde una tablet, te enviaba a tablet.sitioweb.com, ¿no? Este enfoque fue muy popular hace 4 o 5 años. Sin embargo, tenía un problema, que en lugar de mantener un solo sitio web, terminabas manteniendo 3 o 4. No era precisamente la mejor opción. Otro enfoque muy común fue decirle a los usuarios que este sitio se ve mejor en tal resolución. Por lo tanto, los usuarios tenían que cambiar la resolución de su monitor para que el sitio web se viera bien. También colocaban así como leyendas que decían este sitio tiene una mejor experiencia en Firefox o en Chrome, etc. De la misma forma que tú decides qué vas a estudiar o cómo te vas a vestir, los usuarios eligen en qué van a navegar. Por lo tanto, no podemos obligarlos a decirles que modifiquen la resolución de su computadora o que utilicen determinado navegador. Además, si estás creando tu sitio web para tu negocio, por ejemplo, Google va a penalizar cuando un sitio web no se adapta a los diferentes dispositivos. Entonces es importante crear un sitio web que se adapte hacia las diferentes resoluciones. La solución para evitar crear múltiples sitios web, como vimos anteriormente, y que estos sean adaptables a una gran cantidad de dispositivos, es aplicar Responsive Web Design con Media Queries. Veamos qué es el Responsive Web Design. Es un enfoque que nos dice que nuestros diseños deberán adaptarse a las interacciones del usuario y la resolución que utilizan. Por lo tanto, los sitios deberán adaptarse a celulares, tablets, laptops, computadoras de escritorio o televisores. ¿Y cómo logras que tu sitio web sea responsive? La respuesta es con Media Queries. Tienen una sintaxis de la siguiente forma: @media y después entre paréntesis defines una condición, es decir, el siguiente código CSS se va a aplicar bajo las siguientes condiciones. Siempre es más fácil hacerlo con código. Vamos a movernos al código para elaborar un ejemplo. De vuelta en el código, vamos a agregar aquí al final nuestro primer Media Query. De nueva cuenta, el Media Query inicia siempre con @media y después un espacio. Y le colocamos una condición. Esta condición va a decir que el siguiente código se va a ejecutar únicamente en esa condición. Aquí vamos a ponerle min width, y a lo que se refiere este min width es el tamaño de pantalla en el cual se va a ejecutar ese código. Si le damos botón derecho en Chrome y le doy a inspeccionar, lo voy a colocar del lado derecho el Developer Tools, y cuando das scroll o empieza a ser más pequeño, nota como aquí aparece el tamaño de la pantalla actual. Tal vez digas, bueno, pero ¿cómo voy a saber qué tamaños hay disponibles? Existen varios tamaños que son, digamos, los estándar. Uno muy común es 480 píxeles y abrimos llaves aquí. Lo que hace este código es decir, bueno, llegado a 480 píxeles, de 480 para arriba, es decir, 500, 800, etc., todo lo que esté en estas llaves será el código CSS que vamos a utilizar. Por lo tanto, para explicar los Media Queries voy a poner aquí un body y abrimos llaves y le voy a poner un background color, algo muy exagerado, vamos a poner aquí blue. Entonces, de nueva cuenta, llegando a 480 píxeles, vamos a cambiar el color de fondo a color azul. Y puedes ver que aparece en color azul, ¿no? Si lo hacemos más pequeño, puedes ver que se cumple, ¿no? Pasa de 480 a un poco más grande. Ahora, si lo hago más pequeño y me voy debajo de esos 480, nota cómo no se aplica ese Media Query. Y si lo hago un poco más grande, puedes ver que ese código entra en los 480 píxeles, de ahí para más grande, y entonces sí le aplica un color de fondo. Si quieres tener otro Media Query, defines otro @media, min width, y digamos que otro tamaño muy normal o muy tradicional de utilizar es 768 píxeles. Este se utiliza para las tablets. Aquí le ponemos body, background color, y un color muy extraño es cornflower blue.
puedes ver que aparece en color blanco si estoy debajo de los 480 píxeles. Si voy un poco más grande se pone en azul y si paso de 768 píxeles cambia a Cornflower Blue. Ahora algo importante es que, por ejemplo, si yo aquí le pongo Body y le voy a poner un background color y vamos a poner aquí Yellow, lo que coloques por fuera va a aplicar a todos los tamaños desde 0 píxeles. Ya si lo haces un poco más grande, entonces ya entra este otro Media Query y entra este otro Media Query. Ahora tal vez tengas la duda, y es muy común en realidad cuando explico Media Queries. Supongamos que aquí le ponemos un font size y le vamos a poner 4 rem o 3 rem para que sea un poco más grande. Tal vez tengas la duda de que, bueno, si yo coloco, por ejemplo, una propiedad, ¿tengo que reescribirla en cada uno de ellos? La respuesta es no. En el Media Query solamente vas a colocar lo que va a modificar el diseño según el tamaño de la pantalla. Puedes ver que aquí yo le coloqué un font size de 3 rem. Eso lo que hace es aplicarle 3 rem. Pero si lo hacemos más grande, puedes ver que lo único que cambia es el color de fondo. Se reescribe esta propiedad, pero esta otra no. Salvo que vengas aquí y le coloques font size de 0.5 rem, entonces ya estarías reescribiendo esta otra y nota cómo el texto es muy pequeño. Entonces no vas a reescribir todo, solamente lo que modifique ese elemento según el tamaño de pantalla. Ahora puedes ver la sintaxis del Media Query. Si lo dejas muy pegado, etcétera, sigue funcionando bien. En realidad esa parte no importa. Puedes ver que sigue funcionando bien. Sin embargo, yo recomiendo que le dejes así como algo de espacio. Ahora hay buenas prácticas a la hora de utilizar Media Queries. Muchas personas les gusta, por ejemplo, colocar todos los estilos, digamos, por fuera. Después un bloque para los tamaños de celular. Después otro bloque para lo de tablets. Siempre es buena idea que sigas este enfoque. Es decir, si vas a definir ciertas propiedades y después las vas a reescribir, las coloques ahí mismo y después otras. Ya después aquí podrías colocar un contenedor. Tal vez ese contenedor no modifique nada. Tal vez una navegación. Y tal vez la navegación sí modifique algo, entonces tendrías aquí un Media Query. Te vas a llenar de Media Queries. Sin embargo, es una mejor opción de hacerlo. Ahora, estaríamos creando muchos Media Queries y puedes ver que su sintaxis requiere mucho código. Veamos cómo automatizar un poco esta parte, ¿no? Presiona Command Shift P si estás en Mac, Control Shift P si estás en Windows. Y aquí ponle User Snippets o Snippets de usuario, dale Enter. Y nota cómo tenemos diferentes opciones. Puedes crear snippets para cualquier lenguaje que soporte Studio Code. Por lo tanto, busca aquí CSS. Y puedes ver que viene aquí un archivo llamado css.json. Vamos a abrirlo. Y aquí vienen como muchas recomendaciones de cómo crear este tipo de snippets. Vamos a ponerlo aquí antes del cierre de estas llaves. Y voy a ponerle comillas dobles. Vamos a ponerle aquí crea un Media Query. Y después ponemos 2 puntos y abrimos llaves. Vamos a poner aquí un prefix. Prefix va a ser cómo lo vamos a utilizar este atajo. Por lo tanto, aquí le voy a poner MQ de Media Query. Y después una coma. Después comillas dobles de nueva cuenta, body, 2 puntos y de nueva cuenta comillas dobles. Y aquí vamos a colocar el siguiente código. Ponemos @media, que es el cuerpo del Media Query. Y después aquí min-width. Y le voy a poner un signo de $1. Después ponemos aquí el cierre de paréntesis. Y abrimos y cerramos llaves. Este signo de $1 lo que va a hacer es que cuando yo utilice el Media Query va a colocarme el cursor aquí, por lo tanto puedo modificar ese tamaño según yo requiera. Lo estamos haciendo un poco más dinámico para poderlo reutilizar en Media Queries de 480 píxeles, 768, etc. Después vamos a ponerle 2 veces diagonal n, ese es un salto de línea. Y este espacio de aquí es opcional, lo puedes dejar o quitarlo. En este último sí recomiendo que se lo quites. Y antes de esta segunda diagonal, presiona varias veces espacio, al menos unas 4, y ponle signo $2. Lo que va a hacer esto es que cuando yo utilice Media Query, va a colocar el cursor aquí, y si presionas Tab lo va a colocar en esta otra posición para comenzar a escribir el selector. Entonces si guardamos cambios, abrimos Styles y aquí pongo MQ, puedes ver que dice aquí Creo Media Query, ¿no? Entonces voy a poner MQ. Y puedes ver que crea el Media Query correctamente. Si pongo aquí, por ejemplo, 480 píxeles y después presiono Tab, nota cómo se coloca en la segunda posición. Es por eso que tenemos 1 y tenemos 2.
Ya de aquí puedo colocar un H1 y abrir llaves y definir algunas propiedades para ese media query. Después pongo de nuevo cuenta MQ, digamos 768 píxeles, y aquí pongo un H1 y abrimos llaves. Puedes ver que va a ser más rápido nuestro desarrollo porque sí se utilizan mucho los media queries. Vamos a poner en práctica todo esto y modificar nuestro menú principal en el siguiente video.